Amigas, amigos, muy buenas noches para todas y para todos. Empezó Código País. Esta noche les vamos a presentar a ustedes el testimonio de una joven, ex cadete, que ha elevado una serie de denuncias por tratos denigrantes que le provocaron daños a su salud. Vamos a tener su palabra esta noche en Código País. No es el único caso que se conoce. Hay otros, algunos de los cuales quedaron por el camino por falta de mérito, pero también les vamos a informar a propósito de un ex cadete de la Escuela Militar que presentó una demanda por malos tratos en el año 2009 y ha elevado una demanda civil contra el Ministerio de Defensa Nacional. Estamos en días en los cuales se está discutiendo el presupuesto del gobierno del presidente José Mujica. Y esto ha generado, controversias, diferencias, gente que se moviliza. Y en especial, en los últimos días, la máxima atención está en lo que respecta al capítulo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque esto ha generado, rispideces, malestares, reuniones, un movimiento inusual para lo que es un presupuesto, en este caso referido a las Fuerzas Armadas. Y para hablar de ese tema, esta noche nos acompaña aquí en Código País un señor que en su momento fue director del Programa Nacional de Asentamientos, observador militar de las Naciones Unidas en la India y Pakistán, presidente del Instituto Antártico y director general de los servicios del Ministerio de Defensa, entre otros cargos. Nos estamos refiriendo al general retirado Ricardo Galarza, actualmente presidente del Círculo Militar. Ya le damos la bienvenida. Primero, Antonio, buenas noches para ti. ¿Cómo te va, Aldo? ¿Cómo estás? General, un placer tenerlo por aquí. Gracias, muy amable. Bienvenido, está en su casa y nos gustaría comenzar hablando con usted a propósito de que ayer hubo una reunión de coroneles en el Círculo Militar que usted preside, a pesar de la oposición del comandante en jefe Jorge Rosales. ¿Cómo fue toda esta historia? La reunión fue una reunión autoconvocada por coroneles asociados al Círculo Militar. Sí. Es decir, la directiva del Círculo que presido no tuvo que ver en esa convocatoria. Y la reunión se motivó seguramente las inquietudes, malestar y ese tipo de estado de ánimo que se generan a partir del conocimiento del presupuesto, no solo el conocimiento del presupuesto, sino además de la forma que el presupuesto fue procesado, que si le parece lo abordamos después. Defina por favor el clima que usted vio entonces entre todos estos coroneles. Mire, va en matices desde el malestar, sí, hasta la preocupación, pero yo no diría una preocupación leve, una preocupación fuerte. Ajá. Porque esto es, en definitiva, es el desconocimiento de una serie o la no satisfacción, déjeme decir, de una serie de expectativas que se habían generado a partir de determinadas conductas, dichos, manifestaciones, sí, exteriorizaciones del Poder Ejecutivo. Ajá. Entonces, al no estar eso allí, al no haberse, digamos, por lo menos algún desarrollo siquiera similar o que se pusiera a tono con esas expectativas, ha generado ese estado de ánimo. Justamente, generar un apunte importante que mencionábamos hoy en Telemundo y tenía que ver con que muchos de los presentes no tenían conocimiento de que existía la prohibición por parte del comandante Rosales para desarrollar esta reunión. Ajá. Y usted dice decía, en el Círculo. Exactamente, mire, sí. No, el comandante no puede prohibir concurrir al Círculo a los asociados, ajá, ¿verdad? Habrá prohibido, y eso en franqueza no tengo conocimiento, a los oficiales más próximos o que están en el comando del ejército. Sí. Pero no se puede prohibir a un asociado, y más si es un oficial retirado, que concurra. Es decir, que en todo caso, si prohibió, fue una limitación parcial. Claro. Ahora, general, ¿cuáles son los principales reclamos desde su punto de vista? Mire, yo la primera pregunta que me formulo y que creo que es ¿quién confeccionó el presupuesto? Porque en recientes declaraciones del ministro Rosadilla, creo que cuando impuso su cargo al almirante Caramés en el Comando General de la Armada, dijo que él no había tenido parte en la elaboración del presupuesto. Representantes del plenario de los clubes sociales de la Fuerza Armada pedimos al ministro Rosadilla una entrevista para conocer los pormenores en materia presupuestal respecto de sanidad de las Fuerzas Armadas. Sí. La entrevista o la respuesta se fue dilatando hasta que al final fue concedida el 30 de agosto sin tiempo material para nada, a la luz de lo que ocurrió después, y no con el ministro, sino con el señor Delgado, que entiendo es el director general de Secretaría de Secretaría. Sí, señor, sí. Según tengo entendido, yo no concurrí a esa reunión, pero no se adelantó ninguno de los mecanismos, ninguna de las previsiones, mejor dicho, que están contempladas en el presupuesto
Y que, por ejemplo, déjeme decirle una, ya que estamos enfocados ahí un poco en sanidad militar, aunque no es el único problema, ni mucho menos, ¿verdad? Tengo un informe, un número bastante aproximado, que es, mire, el 1.13%, y no voy a abordar demasiados números, pero alguno hay que dar como para que se vea la magnitud del problema. Con el 1.13% del total de remuneraciones que va a pagar el Estado, según este presupuesto, se cumplirían a satisfacción las 17 pedidos, demandas, solicitudes que la sanidad militar formuló al Ministerio de Defensa. 1.13%, prácticamente un porcentaje nulo. Sin embargo, eso tampoco fue atendido. Inversamente, todavía, como director del Servicio de Sanidad de la Fuerza Armada, se propone a un civil con un sueldo mayor. Entonces, aquí venimos a la otra parte, y es la austeridad, una palabra que se oyó en el discurso inaugural del presidente Mujica, que se ha oído en otros tramos de este tiempo que llevamos de gobierno, y sin embargo, se crean cargos, 8 cargos con un total de, para el periodo, si no me equivoco, de $26.500.000. El que iría en el lugar del general Corvo, actual director de Servicio de Sanidad, ganaría un sueldo considerablemente mayor que el de él. Entonces no entiendo, y creo que nadie entiende, de qué austeridad estamos hablando si ya tenemos oficiales desempeñando esos cargos que están contemplados en el presupuesto, incluidos en el presupuesto, que se los va a desplazar para generar otros cargos, pero que van a insumir dinero adicional. Entonces, el principio de la austeridad no se entiende. Y también están en contra de que vayan civiles a ocupar esos cargos. Estamos hablando del Servicio de Retiro de Pensiones de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, del director general de los servicios y el director nacional de Sanidad, que estaban en manos de militares y ahora pasan a la órbita civil. ¿Qué piensa de eso? Desde nuestro punto de vista, no veo los motivos para ello. Y es como, los servicios han funcionado y han funcionado eficientemente, de manera tal que, ¿para qué cambiar algo que funciona eficientemente con gente que va a tener que venir a informarse de cómo es el funcionamiento general? A menos que ya se hubiera adelantado algo, pero que no lo creo. Quiero decir, algo en el sentido de alguien, por ejemplo, tratar de imbuirse de los mecanismos de sanidad militar, que son mecanismos complejos, ¿verdad? ¿Y usted cómo siente? No veo el motivo de eso. Más concretamente, ¿y cómo siente que sean civiles? ¿Eso qué genera dentro de la fuerza? No, en principio, mire, cuando es impuesto de esta manera, usted recuerda cuando en un 18 de mayo, el Día del Ejército, por traer algo que no tiene relación directa con esto, pero que conviene saberlo, cuando desde el Ministerio se largó el asunto, la elección sexual no es un problema para permanecer en las Fuerzas Armadas. Sí. Se generó todo aquello. ¿Qué necesidad hay de tratar de imponer así, de la noche a la mañana, ese tipo de cosas que pueden causar rispideces, porque hay valores culturales que podrán ir cambiando, pero que no viene mal respetar, sobre todo si lo que usted quiere es conducir un cambio duradero? Entonces, en particular con que haya civiles, bueno, pues en todos lados puede haberlo, no es como le diría, un antagonismo a priori que hay, pero no veo la razón, para este asunto no veo la razón. Yo le quería preguntar, general, a propósito de las sensaciones que usted percibe se viven dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Especialmente del Ejército. ¿Podemos hablar de una fuerte, por ejemplo, desmotivación, desmoralización? ¿Usted tiene conocimiento de pedidos de pases a retiro en estos últimos días? Algunos sí, pero como se abrió esta instancia por lo menos de diálogo, que no sabemos en qué terminará, pero por lo menos hay una instancia que marca algún cambio respecto de la situación anterior. Conozco por ahora uno solo, que es el del general Llorelo. ¿Conoce uno solo? Uno solo. No conozco, hoy, al momento que estamos hablando, no conozco otros, y habrá que esperar a ver cuál es el resultado de estas negociaciones, que se están llevando, conversaciones, para saber si habrá más solicitudes de retiro. Se está hablando en la Fuerza Aérea Uruguaya de unos 40 oficiales que pidieron o que pedirían pase a retiro, y también habría unos 30 mayores en el Ejército que estarían pidiendo pase a retiro. ¿Usted no tiene conocimiento de nada de eso? No. Ahora, usted acaba de nombrar al general Llorelo, que renuncia, es director del IMES, del Instituto Militar de Estudios Superiores. ¿Usted cree que ese va a ser el camino que se va a seguir si no cambia esta situación? En base a su experiencia, le pregunto. No, lo que pasa es que mi experiencia no abarca esto, porque este tipo de cosas nunca había ocurrido. Esto es absolutamente nuevo, porque en definitiva, vea usted que, y es lo que le había pedido hoy de abordar, fíjese que el proceso de desarrollo
del presupuesto es una verdadera operación militar de contrainformación. A ver, explique por qué dice eso. ¿Qué es eso? Y porque la contrainformación se refiere a que usted adopta medidas de manera tal que en operaciones, estamos hablando, el enemigo no conozca sus planes. Ajá. No conozca sus planes, ¿verdad? Entonces acá parecería que lo que hubo un ocultamiento, hubo un ocultamiento deliberado de todos al extremo que esto me consta, el comandante en jefe se enteró por internet o por la prensa. ¿Usted está hablando de un ataque programado entonces? No, ataque yo no dije. No, bueno, digo, pero una situación programada contra la ¿Una estrategia quizás? ¿Una estrategia? Es posible, es posible, porque además este asunto, tal como está concebido, si no mejora, lleva a un... Y acá voy a hacer referencia al Foro de San Pablo. Ustedes recuerdan aquello convocado inicialmente por Lula y Fidel Castro, en el cual se han unido varios guerrilleros y exguerrilleros y montoneros, etcétera, cuya finalidad expresa es, entre otros, la de desmantelar material y moralmente las Fuerzas Armadas. Yo, en definitiva, confío que no vaya en ese sentido, pero de momento algo de eso he palpado con quienes he hablado. ¿Usted considera que estas estrategias podrían ir en ese camino? Podrían ir, podrían ir, sí. Y dígame una cosa, en general, en base a su trayectoria, a su experiencia, ¿cuánto pesa el origen político del presidente y el ministro de Defensa en todo esto? Porque no escapa que son ex guerrilleros tupamaros. ¿Alguna relación usted encuentra en todo esto con ese pasado? Mire, hasta ahora, hasta que apareció el presupuesto, y repito, y la forma en que fue procesado, el presidente había despertado expectativas favorables, porque viniendo de un periodo de gobierno del doctor Tabaré Vázquez, en el cual la situación de la Fuerza Armada no había sido la mejor, sino todo lo contrario, acá se avisoraba que podía haber un cambio cualitativo sobre el punto. Entonces, se habló de reconciliación. Creo que ante críticas de su propio sector, después se habló de convivencia. Pero esta no es la manera de convivir, porque el mando debe ejercerse, y usted lo sabe por su padre, probablemente se lo haya comentado, es una calle de 2 vías entre superior y subalterno. Sí, señor. Es una calle de 2 vías, es decir, un superior que goza de la confianza de los subalternos porque sabe que está dispuesto a jugarse en determinadas circunstancias y él sabe que sus subalternos también. No se me malinterprete, no quiere decir que si esa confianza no existe, las Fuerzas Armadas no van a cumplir con las misiones que les sean asignadas. Sí. Lo van a hacer con o sin recursos, como a veces ha ocurrido, muchas veces. Pero esa expectativa que se había confiado, este presupuesto la desmiente. Fíjese una cosa, se habla del sueldo del personal subalterno del ejército que está sumergido, etc., lo cual es cierto. Entonces, ¿cómo voy a decir? Se despierta una esperanza en el sentido de decir, por fin nos van a contemplar. ¿Sabe cuál es el resultado final de esto? Con un porcentaje importante de aumento respecto del sueldo del personal, ¿sabe cuánto? Al final del periodo, 9.000 pesos. ¿Sabe el equivalente en el Ministerio del Interior cuánto va a ganar? Más del doble. Entonces hay un trasiego natural, porque naturalmente la gente pretende vivir mejor. Y allí está, al lado está el Ministerio del Interior, digamos, con ese nivel de retribuciones. Bueno, hay varios temas sobre la mesa, ¿no? Primero que nada, el presidente de la República lo dijo en las últimas horas, lo dijo en la reunión del Ministerio de Defensa, con el ministro de Defensa también, que no hay ánimo de revanchismo, ¿no? ¿Usted qué piensa de todo esto? Mire, yo lo que digo es que los dichos hay que, digamos, materializarlos, concretarlos con hechos. Esto, yo no sé si se llama revanchismo, no sé si se llama un desmantelamiento moral y material de las Fuerzas Armadas, si es deliberado o no. Lo que sí les digo, con propiedad, es que si no es deliberado hay maneras de corregirlo. Como hablábamos con el señor Ladrao y antes, en el tratamiento parlamentario, porque según tengo entendido, dijeron que mensaje complementario no va a haber. Señor. Es decir, si no es deliberado... ¿Usted es optimista que pueda llegar a haber algún cambio en el trámite parlamentario, que se contemple los pedidos, los reclamos que se están habiendo desde las Fuerzas Armadas? Habida cuenta de esta experiencia, ver para creer. Claro, y la expectativa que se genera ahora por esta conversación que se ha abierto, ¿usted cómo la califica ahora? Y bueno, es algo distinto al malestar anterior, algo que puede permitir abrir alguna puerta, digamos, o como dicen ahora, un window, ¿no? Una ventana de oportunidades, ¿verdad? Pero eso está a la espera de los hechos que se concreten. Y además, les digo una cosa, en esa comisión que se va a crear, ya recuerdo una oportunidad, aunque no viene mucho al caso, que Perón dijo,
que le decía a uno de sus allegados, si tú quieres, dice, o si vos querés que algo no pase, se lo entregás a una comisión, ¿verdad? Si esa comisión no tiene la voluntad política o el mandato político de mejorar la situación, no va a pasar nada muy distinto. Claro. Bien, hay